Bien, hola a todos, vamos a continuar con la lectura de Guyton, en este caso vamos a ver el capítulo 30, ¿sí? Recuerden que esto solamente es una lectura, así que empecemos. Regulación renal del potasio, el calcio, el fosfato y el magnesio, integración de los mecanismos renales para el control del volumen sanguíneo y del volumen del líquido extracelular. Regulación de la excreción y concentración de potasio en el líquido extracelular. La concentración de potasio en el líquido extracelular está regulada en unos 4,2 equivalentes por litro y raramente aumenta o disminuye más de 0,3 equivalentes por litro. Este control preciso es necesario porque muchas funciones celulares son muy sensibles a los cambios en la concentración del potasio en el líquido extracelular. Ten en cuenta que acá es más o menos, ¿sí? Más o menos esta cifra. Ahora bien, por ejemplo, un aumento de la concentración de potasio de solo 3,4 equivalentes por litro puede provocar arritmias cardíacas y concentraciones mayores, una parada cardíaca o una fibrilación. Una dificultad especial en la regulación de la concentración de potasio en el líquido extracelular es el hecho de que más del 98% del potasio total corporal está dentro de las células y que solo el 2% está contenido en el líquido extracelular. En un adulto de 70 kilogramos que tiene unos 28 litros de líquido intracelular, 40% del peso corporal, y 14 litros de líquido extracelular, 20% del peso corporal, alrededor de 3.920 equivalentes de potasio están dentro de las células y solo unos 59 equivalentes están en el líquido extracelular. Además, el potasio que contiene una sola comida puede llegar a ser 50.000 equivalentes y la ingestión diaria suele estar entre 50 y 200.000 equivalentes por día. Luego, no eliminar rápidamente del líquido extracelular el potasio ingerido podría provocar una hiperpotasemia, aumento de la concentración plasmática de potasio. Además, una pequeña pérdida de potasio del líquido extracelular podría provocar una hipopotasemia grave, concentración plasmática de potasio baja, sin las respuestas compensadoras rápidas y adecuadas. Entonces acá tienen dos conceptos, hiperpotasemia e hipopotasemia. Hiperpotasemia significa un aumento de la concentración plasmática de potasio e hipopotasemia es lo contrario, es una concentración plasmática de potasio baja. Bien, acá en la figura 31 vemos la ingestión normal de potasio, distribución del potasio en los líquidos corporales y salida del potasio del organismo. Ingestión de potasio 100 milicavalentes al día. Sí, acá tenemos el potasio en el líquido extracelular, 4,2 milicavalentes por litro, ¿sí? Por 14L. Tenemos 59 milicavalentes. Ahora, en el líquido intracelular tenemos 140 milicavalentes por litro por 28 litros. ¿Okay? Tenemos 3.920 milicavalentes. Eso es a lo que equivale. Ahora tenemos una pérdida de potasio en la orina 98 milicavalentes por día, en las heces 8 milicavalentes por día, que son 100 milicavalentes por día en pérdidas. ¿Ok? Bien, el mantenimiento del equilibrio entre la captación y el gasto del potasio depende sobre todo de la excreción renal porque la excreción fecal es solo del 5 al 10% de la ingestión de potasio. De este modo, el mantenimiento de un equilibrio normal del potasio exige que los riñones ajusten la excreción de potasio con rapidez y precisión como respuesta a amplias variaciones en su ingestión, como es también cierto en la mayoría de los otros electrolitos. El control de la distribución del potasio entre los compartimientos extracelular e intracelular también desempeña una función importante en su homeostasis. Como el 98% del potasio corporal total está dentro de las células, estas pueden servir de almacén de potasio cuando hay un exceso extracelular durante la hiperpotasemia o como una fuente de potasio durante la hipopotasemia. Así, la redistribución del potasio entre los compartimentos líquidos intracelular y extracelular constituye una primera línea de defensa frente a los cambios en la concentración de potasio en el líquido extracelular. Regulación de la distribución interna del potasio. Tras la ingestión de una comida normal, la concentración de potasio en el líquido extracelular aumentaría hasta un valor mortal si el potasio ingerido no se moviera rápidamente hacia el interior de las células. Por ejemplo, la absorción de 40.000 equivalentes de potasio, la cantidad contenida en una comida rica en verduras y frutas, en un volumen de líquido extracelular de 14 litros, aumentaría la concentración plasmática de potasio
unos 2,9 milicovalentes por litro, si todo el potasio permaneciera en el compartimento extracelular. Afortunadamente, la mayor parte del potasio ingerido pasa rápidamente al interior de las células hasta que los riñones pueden eliminar el exceso. La tabla 31 resume algunos de los factores que pueden influir en la distribución del potasio entre los compartimentos intracelular y extracelular. Factores que pueden alterar la distribución del potasio entre el líquido intracelular y el extracelular. Factores que introducen potasio en las células, reducción de potasio extracelular. ¿Sí? Tenemos la insulina, ¿ok? Vamos a hacer un acercamiento acá, así lo pueden ver ustedes bien. ¿Ok? Tenemos insulina, aldosterona, estímulo beta adrenérgico, alcalosis. Factores que sacan potasio de las células, aumento de potasio extracelular. Tenemos deficiencia de insulina, diabetes mellitus, deficiencia de aldosterona, enfermedad de Addison, bloqueo beta adrenérgico, acidosis, lisis celular, ejercicio extenuante, aumento de la osmolaridad de líquido extracelular. ¿Ok? Espero que esto se pueda ver bien cuando ustedes hagan cuando estén viendo el video, ¿sí? Espero que se pueda ver bien el zoom. Si no, bueno, ustedes tienen el libro y van leyendo lo que voy diciendo, ¿ok? Bien, continuemos. La insulina estimula la captación del potasio por las células. La insulina es importante para aumentar la captación de potasio por las células tras una comida en la insulina. En las personas con una deficiencia de insulina debido a diabetes mellitus, el aumento de la concentración plasmática de potasio tras ingerir una comida es mucho mayor de lo normal. Sin embargo, las inyecciones de insulina pueden ayudar a corregir la hiperpotasemia. La aldosterona aumenta la captación de potasio por las células. La mayor ingestión de potasio también estimula la secreción de aldosterona, lo que aumenta la captación de potasio. El exceso de secreción de aldosterona, síndrome de Cohn, se asocia casi invariablemente a hipopotasemia, debido en parte al movimiento del potasio extracelular al interior de las células. Por el contrario, los pacientes con una producción deficiente de aldosterona, enfermedad de Addison, tienen a menudo una hiperpotasemia debido a la acumulación de potasio en el espacio extracelular, así como la retención renal de potasio. El estímulo beta adrenérgico aumenta la captación de potasio por las células. La mayor secreción de catecolaminas, en especial de adrenalina, puede provocar el movimiento del potasio desde el líquido extracelular al intracelular, sobre todo a través de la estimulación de los receptores beta adrenérgicos, ¿sí? O sea, beta 2 adrenérgicos. Por el contrario, el tratamiento de la hipertensión con beta bloqueantes como propranolol hace que el potasio salga de las células y crea una tendencia a la hiperpotasemia. Las alteraciones ácido-básicas pueden provocar cambios en la distribución de potasio. La acidosis metabólica aumenta la concentración extracelular de potasio, en parte por la salida de potasio de las células, mientras que la alcalosis metabólica reduce la concentración de potasio en el líquido extracelular. Aunque los mecanismos responsables del efecto de la concentración del ion hidrógeno sobre la distribución interna del potasio no se conocen del todo, un efecto de la mayor concentración del ion hidrógeno es reducir la actividad de la bomba adenosina trifosfatasa ATPasa, sodio-potasio. Esta reducción disminuye a su vez la captación celular de potasio y eleva su concentración extracelular. La lisis celular aumenta la concentración extracelular de potasio. A medida que se destruyen las células, las grandes cantidades de potasio contenidas en las células se liberan al compartimento extracelular. Esta liberación de potasio puede producir una hiperpotasemia acentuada si se destruyen grandes cantidades de tejido, como ocurre en la lesión muscular grave o en la lisis de eritrocitos. El ejercicio extenuante puede provocar una hiperpotasemia al liberar potasio del músculo esquelético. Durante el ejercicio prolongado, el potasio se libera del músculo esquelético hacia el líquido extracelular. Habitualmente la hiperpotasemia es leve, pero puede ser clínicamente significativa después del ejercicio intenso, especialmente en los pacientes tratados con beta bloqueantes o en sujetos con una deficiencia de insulina. En casos raros, la hiperpotasemia tras el ejercicio puede ser intensa, ¿sí? O puede ser tan intensa que provoque toxicidad cardíaca, ¿sí? Esto también ténganlo en cuenta, ¿ok? El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular provoca una redistribución del potasio desde las células hasta el líquido extracelular. El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular provoca un flujo osmótico de agua fuera de las células. La deshidratación celular aumenta la concentración intracelular de potasio, con lo que favorece la difusión de potasio fuera de las células y aumenta la concentración de potasio en el líquido extracelular. La reducción de la osmolaridad en el líquido extracelular tiene el efecto opuesto. Visión general de la excreción renal de potasio. La excreción de potasio renal está determinada por la suma de tres procesos renales. 1.
la filtración de potasio, filtración glomerular FG y multiplicada por la concentración plasmática de potasio. 2. La reabsorción tubular de potasio. Y 3. La secreción tubular de potasio. La filtración normal de potasio por los capilares glomerulares es de unos 756 equivalentes por día, FG 180 litros por día multiplicado por la concentración de potasio plasmático, 4,2 equivalentes por litro. Esta filtración es relativamente constante en personas sanas debido a los mecanismos de autorregulación de la FG comentados antes y a la precisión con que se regula la concentración plasmática de potasio. No obstante, la reducción acentuada de la FG, ¿sí? Es decir, la filtración glomerular, en ciertas nefropatías puede provocar una acumulación acentuada de potasio y una hiperpotasemia. La figura 32 resume el manejo tubular del potasio en condiciones normales. Alrededor del 65% del potasio filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal, otro 20 y 30%, ¿sí? 25-30% del potasio filtrado se reabsorbe en el asa de Henle, en especial en la parte gruesa ascendente donde el potasio se transporta activamente junto con el sodio y el cloro. En el túbulo proximal y en el asa de Henle se reabsorbe una fracción relativamente constante de la carga de potasio filtrada. Los cambios en la reabsorción del potasio en estos segmentos pueden influir en la excreción de potasio, pero la mayor parte de la variación diaria de la excreción de potasio no se debe a cambios en la reabsorción en el túbulo proximal ni en el asa de Henle. Existe también reabsorción de potasio en los túbulos y los conductos colectores. La cantidad reabsorbida en estas partes de la nefrona varía en función de la digestión de potasio. Entonces acá tenemos la figura 32 zonas en el túbulo renal de reabsorción y secreción de potasio. El potasio se reabsorbe en el túbulo proximal y en el asa ascendente de Henle, de manera que solo alrededor del 8% de la carga filtrada llega al túbulo distal. La secreción de potasio por las células principales de la porción final de los túbulos distales y los conductos colectores coopera con la cantidad excretada. Aunque existe reabsorción adicional por parte de las células intercaladas, de esta manera la excreción diaria es de alrededor de un 12% del potasio filtrado en los capilares glomerulares. Los porcentajes indican la cantidad de carga filtrada que se reabsorbe o secreta en los diferentes segmentos tubulares. Entonces acá tenemos, ¿sí?, esta cantidad. Vemos que al principio se reabsorbe un 65%, ¿sí?, es decir, 491 mil equivalentes al día. Acá en el túbulo proximal, luego seguimos este caminito y vamos hacia la porción gruesa del asa ascendente de Henle, donde se reabsorbe otro 27%, que son 204 mil equivalentes por día. Luego seguimos acá tenemos un 8%, ¿sí? Acá tenemos un 4% de reabsorción, ¿ok? Se reabsorbe. Y finalmente nos quedaría, haciendo todas estas sumas, ¿sí?, de reabsorción y de secreción, nos quedarían básicamente un 12%, que son 92 mil equivalentes al día, ¿sí? Todo lo que se reabsorbe y lo que también se secreta desde y también lo que se secreta hacia la luz del túbulo, ¿ok? Bien. Las variaciones diarias en la excreción de potasio se deben principalmente a cambios en la secreción de potasio en el túbulo distal y colector. ¿Okay? La zona más importante de regulación de la excreción del potasio son las células principales de la parte final de los túbulos distales y en los túbulos colectores corticales. En estos segmentos tubulares el potasio puede reabsorberse a veces u otras secretarse, dependiendo de las necesidades del organismo. Con una ingestión normal de potasio de 100 milicolentes al día, los riñones deben excretar unos 92 milicolentes al día. Los 8 milicolentes restantes se pierden en las heces. Alrededor de 60 milicolentes al día de potasio se secretan en los túbulos distal y colector, lo que supone la mayor parte del potasio excretado. ¿Sí? Esto que veíamos acá. ¿Okay? Que eran esos 60 milicolentes al día que se van a secretar. ¿Entienden? Esto no es reabsorción. Esto es secretar. Como les decía anteriormente, se secretan desde la sangre, ¿ok?, desde los capilares hacia la luz del túbulo. ¿Sí? Bien. Sigamos. Ante ingestiones elevadas de potasio, la excreción extra requerida de potasio se consigue casi completamente aumentando la secreción de potasio en los túbulos distal y colector. De hecho, en las personas que consumen una dieta extremadamente rica en potasio, su excreción puede superar la cantidad de potasio que hay en el filtrado glomerular, lo que indica que hay un poderoso mecanismo excretor de potasio. Cuando la ingestión de potasio es baja, la secreción de potasio en los túbulos distal y colector disminuye, lo que reduce la excreción urinaria de potasio.
Existe también una reabsorción neta del potasio por parte de las células intercaladas de los segmentos distales de la nefrona y la excreción de potasio se reduce a menos del 1% del potasio presente en el filtrado glomerular, a menos de 10 milicovalentes por día. Con ingestiones de potasio por debajo de esta cifra puede aparecer una hipopotasemia grave. La mayor parte de la regulación diaria de la excreción de potasio tiene lugar en la parte final del túbulo distal y en el túbulo colector, donde el potasio puede reabsorberse o excretarse dependiendo de las necesidades del organismo. En la siguiente sección consideraremos los mecanismos básicos de la secreción de potasio y los factores que regulan este proceso. Secreción de potasio en las células principales de la porción final del túbulo distal y del túbulo colector cortical. Las células de la porción final del túbulo distal y del túbulo colector que secretan potasio se llaman células principales y constituyen la mayoría de las células epiteliales de esta región. La figura 33 muestra los mecanismos celulares básicos de la secreción de potasio en las células principales. Entonces acá tenemos la figura 33, mecanismos de secreción del potasio y reabsorción del sodio en las células principales de la porción final del túbulo distal y del túbulo colector. BK significa canal de potasio grande, ¿ok? ENaC es el canal epitelial de sodio, ROMC es el canal de potasio de la porción medular externa renal. Entonces, tenemos en esta imagen, tenemos la luz del túbulo y tenemos el líquido intersticial renal, ¿ok? Acá tenemos las células principales. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un ingreso de sodio a través de este canal, ¿ok? Este canal ENaC. Y miren acá, tenemos una secreción de potasio a través de este canal BK, que recuerden que es un canal de potasio grande. Y tenemos también una secreción de este sodio a través del canal ROMK, que recuerden que es un canal de potasio de la porción medular externa renal, ¿sí? Ambos canales, el BK y el ROM, contribuyen a que salga potasio desde dentro de la célula hacia la luz tubular. Este potasio es el que va a ser excretado, ¿ok? Ahora, acá pueden ver que como siempre está la bomba sodio y potasio tepeasa, que saca el sodio e ingresa potasio. Siempre está dentro de la membrana vasolateral de estas células, ¿sí? Acá tenemos una carga de menos 50 mV y en el interior de la célula de menos 70 mV y obviamente en el intersticio renal de 0 mV, ¿sí? Bien, entonces estos canales son los encargados de llevar el potasio desde las células hacia la luz tubular, ¿sí? Continuemos. La secreción de potasio desde la sangre hacia la luz tubular es un proceso en dos pasos que comienza con la captación desde el intersticio hacia la célula por medio de la bomba TPasa sodio-potasio presente en la membrana vasolateral de la célula. Esta bomba mueve el sodio desde la célula al intersticio y al mismo tiempo introduce el potasio en el interior de la célula. El segundo paso del proceso es la difusión pasiva del potasio desde el interior de la célula hasta el líquido tubular. La bomba ATPase sodio-potasio crea una concentración intracelular alta de potasio que proporciona la fuerza impulsora para la difusión pasiva del potasio desde la célula hacia la luz tubular. La membrana luminal de las células principales es muy permeable al potasio, ya que existen dos tipos de canales especiales que permiten que los iones potasio se difundan rápidamente a través de la membrana. 1. Los canales de potasio de la porción medular externa renal, ROMC. Y 2. Los canales de potasio grandes, BK, en la conductancia o de conductancia alta. Los dos tipos de canales de potasio son necesarios para una excreción renal eficaz del potasio, y su abundancia en la membrana luminal se incrementa durante la ingestión de potasio elevada. Control de la secreción de potasio en las células principales. Los principales factores que controlan la secreción de potasio en las células principales de la parte final del túbulo colector y del túbulo colector cortical son: 1. La actividad de la bomba TPasa sodio-potasio. 2. El gradiente electroquímico para la secreción de potasio desde la sangre a la luz tubular. Y 3. La permeabilidad de la membrana luminal para el potasio. Estos tres determinantes de la secreción del potasio están reguladas a su vez por varios factores que se comentan más adelante. Las células intercaladas pueden reabsorber o secretar potasio. En circunstancias asociadas a una pérdida acentuada de potasio se detiene la secreción de potasio y hay una reabsorción neta de potasio en la parte distal de los túbulos distales y en los túbulos colectores. Esta reabsorción tiene lugar a través de las células intercaladas de tipo A, aunque este proceso de reabsorción no se conoce del todo. Se cree que un mecanismo que contribuye es un transporte de ATPasa de hidrógeno-potasio localizado en la membrana luminal. Este transportador reabsorbe el potasio que se intercambia por iones hidrógenos que se secretan a la luz tubular y el potasio difunde después a través de la membrana vasolateral de las células hacia la sangre.
Este transportador es necesario para permitir la reabsorción de potasio durante las pérdidas de potasio en el líquido extracelular, pero en condiciones normales es poco importante en el control de la excreción de potasio. Cuando existe un exceso de potasio en los líquidos corporales, las células intercaladas de tipo B, en la porción final de los túbulos distales y los túbulos colectores, secretan activamente potasio en la luz tubular y tienen funciones que son opuestas a las células de tipo A. ¿Sí? Ver la figura del capítulo 28 y la figura 28.13. El potasio es bombeado en la célula intercalada de tipo B por una bomba TPase hidrógeno-potasio en la membrana vasolateral y después difunde la luz tubular a través de los canales de potasio. Resumen de los factores principales que regulan la secreción de potasio. Puesto que la regulación normal de la excreción de potasio es sobre todo el resultado de cambios en la secreción de potasio en las células principales de la porción final de los túbulos distales y de los túbulos colectores, en este capítulo expondremos los principales factores que influyen en la secreción de estas células. Los factores más importantes que estimulan la secreción de potasio por las células principales son 1. El aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular y 2. El aumento de la aldosterona y 3. El aumento del flujo tubular. Un factor que reduce la secreción de potasio es el aumento de la concentración del ion hidrógeno, acidosis. El aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular estimula la secreción de potasio. La secreción de potasio en la porción final de los túbulos distales y en los túbulos colectores está estimulada directamente por el aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular, lo que aumenta la excreción de potasio, como se muestra en la figura 34. Este efecto es especialmente pronunciado cuando la concentración de potasio en el líquido extracelular aumenta por encima de los 4,1 milicovalentes por litro, valor ligeramente inferior a la concentración normal. Así, la concentración plasmática de potasio aumentada es uno de los mecanismos más importantes para aumentar la secreción de potasio y regular la concentración de iones potasio en el líquido extracelular. Tenemos acá la figura 34, efecto de la concentración plasmática de aldosterona en línea roja y de la concentración extracelular de ion potasio en línea negra sobre la excreción urinaria de potasio. Estos factores estimulan la secreción de potasio en las células principales de los túbulos colectores corticales. Tenemos en el eje de las Y la excreción urinaria de potasio, X normal. En el eje de las X tenemos la aldosterona plasmática, X significa normal, y concentración extracelular de potasio. Tenemos acá el efecto de la aldosterona y el efecto de la concentración extracelular de potasio. ¿Okay? Sigamos. El aumento de la ingestión de potasio y de la concentración de potasio en el líquido extracelular estimula la secreción de potasio por medio de 4 mecanismos. 1. El aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular estimula la bomba TPase sodio-potasio, con lo que aumenta la captación de potasio a través de la membrana vasolateral. Este incremento en la captación de potasio aumenta a su vez la concentración intracelular de iones potasio, lo que hace que el potasio difunda a través de la membrana luminal hacia el túbulo. 2. El aumento de la concentración extracelular de potasio incrementa el gradiente de potasio entre el líquido del intersticio renal y el interior de las células epiteliales, lo que reduce la retrodifusión de iones potasio desde el interior de las células a través de la membrana vasolateral. Y 3. El aumento de la ingestión de potasio estimula la síntesis de los canales de potasio y su translocación desde el citosol a la membrana luminal, lo que a su vez aumenta la facilidad de difusión del potasio a través de la membrana. Y 4. El aumento de la concentración de potasio estimula la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal, lo que estimula aún más la secreción de potasio, como se comenta a continuación. La aldosterona estimula la secreción de potasio. La aldosterona estimula la reabsorción activa de iones sodio en las células principales de la porción final de los túbulos distales y en los túbulos colectores. Este efecto está mediado por una bomba TPase sodio-potasio que transporta el sodio fuera de la célula a través de la membrana vasolateral y hacia el líquido intersticial renal al mismo tiempo que bombea potasio al interior de la célula. De este modo, la aldosterona ejerce un efecto fuerte sobre el control de la intensidad con la que las células principales secretan potasio. Un segundo efecto de la aldosterona es aumentar el número de canales de potasio en la membrana luminal y por lo tanto su permeabilidad por el potasio, lo que aumenta la eficacia de la aldosterona en la estimulación de la secreción de potasio. Así, la aldosterona tiene un poderoso efecto potenciador de la excreción de potasio, como se muestra en la figura 34. El aumento de la concentración extracelular de iones potasio estimula la secreción de aldosterona. En los sistemas de control por retroalimentación negativa, el factor que se controla suele tener un efecto retroalimentador sobre el controlador. En el caso del sistema de control de la aldosterona potasio, la secreción de aldosterona en la glándula suprarrenal está controlada por la concentración extracelular del ion potasio. La figura 35 muestra que un aumento de la concentración de potasio de unos 30 milicovalentes por litro puede aumentar la concentración plasmática de aldosterona desde casi 0 o hasta 60 nanogramos sobre 100 mililitros.
y una concentración de casi 100 veces superior a lo normal. Entonces acá tenemos concentración plasmática aproximada de aldosterona, nanogramos en mililitro de plasma, ¿sí? Concentración sérica de potasio y milivalente por litro. ¿Okay? Tenemos el efecto de la concentración extracelular del ion potasio sobre la concentración plasmática de aldosterona. Observe que pequeños cambios en la concentración de potasio producen grandes cambios en la concentración de aldosterona. Entonces acá, en el eje de las X tenemos la concentración sérica de potasio, ¿sí? Y acá tenemos la concentración plasmática aproximada de aldosterona, ¿sí? Vemos que pequeños cambios hacen pequeños cambios en la concentración de potasio, produce grandes cambios en la concentración plasmática de aldosterona. El efecto de la concentración de iones potasio de estimular la secreción de aldosterona es parte de un poderoso sistema de retroalimentación que regula la excreción de potasio, como se muestra en la figura 36. En este sistema de retroalimentación, un aumento de la concentración plasmática de potasio estimula la secreción de aldosterona en sangre y, por tanto, incrementa la concentración sanguínea de aldosterona bloque 1. El incremento de la concentración de aldosterona en sangre provoca entonces un aumento acentuado de la excreción de potasio en los riñones, bloque 2. El aumento de la excreción de potasio reduce entonces la concentración de potasio en el líquido extracelular hacia valores normales, círculo 3 y bloque 4. Por tanto, este mecanismo de retroalimentación actúa de forma sinérgica con el efecto directo del aumento de la concentración extracelular de potasio, elevando la excreción de potasio cuando su ingestión se eleva. Acá tenemos la ingestión, el mecanismo, digamos, clásico de retroalimentación para el control de la concentración de potasio en el líquido extracelular por la aldosterona. ¿Sí? Tenemos ALD, potasio, la concentración de potasio. ¿Sí? Acá tenemos el 1, la concentración de aldosterona. ¿Sí? Ven cómo va el gráfico. ¿Ok? Tenemos la excreción de potasio en 3 y la concentración de potasio. Bien, acá tenemos seguro una la figura 37 tenemos principales mecanismos por lo que una ingestión alta de potasio eleva la excreción de potasio. Obsérvese que la mayor concentración plasmática de potasio eleva directamente la secreción de potasio en los túbulos colectores corticales y aumenta indirectamente la secreción de potasio al elevar la concentración plasmática de aldosterona. Tenemos un aumento de la ingestión de potasio, un aumento de la concentración de potasio, ¿ok? Tenemos que se produce un aumento de la aldosterona. Esto produce un aumento de la aldosterona, esto produce un aumento de la secreción de potasio en los túbulos colectores corticales y un aumento obviamente de la excreción de potasio. El bloqueo del sistema de retroalimentación de la aldosterona afecta mucho al control de la concentración de potasio. Si no se secreta aldosterona como ocurre en los pacientes con enfermedad de Addison, la secreción renal de potasio se reduce, lo que hace que la concentración de potasio en el líquido extracelular aumente peligrosamente a valores altos. Por el contrario, ante una secreción excesiva de aldosterona al aldosteronismo primario, la secreción de potasio aumenta mucho, lo que da lugar a una pérdida renal de potasio y con ello a una hipopotasemia. Además de su efecto estimulador en la secreción renal de potasio, la aldosterona también aumenta la captación celular de potasio, lo que contribuye al poderoso sistema de retroalimentación aldosterona-potasio según se expuso anteriormente. La importancia cuantitativa especial del sistema de retroalimentación de la aldosterona en el control de la concentración de potasio se muestra en la figura 38. En este experimento, la ingestión de potasio se aumentó casi 7 veces en los perros en dos condiciones. Uno, en condiciones normales, y dos, tras el bloqueo del sistema de retroalimentación de la aldosterona mediante la extirpación de las glándulas suprarrenales y la administración mediante la infusión continua de una dosis fija de aldosterona para que la concentración plasmática de aldosterona se mantuviera en un nivel normal, de manera que no aumentara ni disminuyera cuando se modificara la ingestión de potasio. Concentración, acá tenemos la ingestión de potasio en el eje de las X, y acá tenemos la concentración plasmática de potasio. Tenemos que en la figura 38 se muestra el efecto de los cambios grandes de la ingestión de potasio sobre la concentración de potasio en el plasma en condiciones normales, línea roja, y tras bloquear la retroalimentación de la aldosterona, línea azul. Obsérvese que tras el bloqueo del sistema de la aldosterona se altera mucho la regulación de la concentración de potasio. Tenemos acá que esto es en estado normal, y acá tenemos un sistema de aldosterona bloqueado, en azul. Obsérvese que en los animales normales un aumento de 7 veces en la ingestión de potasio provocó solo un ligero aumento en la concentración de potasio en plasma, 4.2 a 4.3 milicovalentes por litro. De este modo, cuando el sistema de retroalimentación de la aldosterona funciona normalmente, la concentración de potasio está controlada de forma precisa a pesar de grandes cambios en la ingestión de potasio. Cuando el sistema de retroalimentación de la aldosterona se bloqueó, los mismos incrementos en la ingestión de potasio provocaron un incremento mucho mayor de la concentración de potasio en el plasma de 3.8 casi 4.7 milicovalentes por litro,
Por tanto, el control de la concentración de potasio se deteriora mucho cuando se bloquea el sistema de retroalimentación de la aldosterona. Se observa un trastorno similar en la regulación del potasio en los seres humanos con sistemas de retroalimentación de la aldosterona que funciona mal, como en los pacientes con aldosteronismo primario, demasiada aldosterona o enfermedad de Addison, aldosterona insuficiente. El aumento del flujo tubular distal estimula la secreción de potasio. Un aumento en el flujo tubular distal, como ocurre con la expansión de volumen, una ingestión elevada de sodio o el tratamiento con algunos diuréticos, estimula la secreción de potasio. Por el contrario, una reducción del flujo tubular distal, como ocurre en la pérdida del sodio, reduce la secreción de potasio. Acá tenemos en la figura 39 relación entre la velocidad del flujo en los túbulos colectores corticales y la secreción de potasio y el efecto de los cambios en la ingestión de potasio. Obsérvese que en una alta ingestión de potasio en la dieta potencia enormemente el efecto del aumento del flujo tubular y para incrementar la secreción de potasio, la barra sombreada muestra el flujo tubular normal aproximado en la mayoría de los estados fisiológicos. Secreción de potasio, tenemos en el eje de las Y y de las Y, ¿okay? Y flujo tubular tenemos en el eje de las X. Tenemos en una dieta baja en potasio, vemos que la secreción de potasio es baja, obviamente. La dieta normal de potasio vemos que la tenemos en este rango, ¿okay? Y una dieta alta en potasio vemos que la vamos a tener acá en este rango. Mayor flujo tubular y con esta cantidad de flujo tubular, perdón, y con esta cantidad de secreción de potasio, ¿ok? Entonces, el efecto del flujo tubular en la secreción de potasio en los túbulos distales y colectores está influido intensamente por la captación de potasio. Cuando la captación de potasio es elevada, el aumento del flujo tubular tiene un efecto mucho mayor para estimular la secreción de potasio que cuando la captación de potasio es baja. Existen dos efectos del aumento del volumen que incrementan la secreción de potasio. Uno, cuando se secreta potasio en el líquido tubular, la concentración luminal de potasio aumenta, lo que reduce la fuerza rectora de la difusión del potasio a través de la membrana luminal. Al aumentar el flujo tubular, el potasio secretado fluye continuamente por el túbulo, de manera que el aumento de la concentración tubular de potasio se minimiza y la secreción neta de potasio aumenta. 2. Una velocidad de flujo tubular alta también incrementa el número de canales BK de conductancia alta en la membrana luminal. Aunque los canales BK suelen ser quiescentes, se vuelven activos como respuesta a incrementos de la velocidad del flujo, con lo que aumenta enormemente la conductancia del potasio a través de la membrana luminal. El efecto del aumento del flujo tubular es especialmente importante para ayudar a conservar la excreción normal de potasio durante los cambios en su gestión. Por ejemplo, ante una ingestión elevada de sodio se reduce la secreción de aldosterona, lo que por sí mismo tendería a reducir la secreción de potasio y por tanto a reducir la secreción urinaria de potasio. Pero el elevado flujo tubular distal que se produce con una ingestión elevada de sodio tiende a aumentar la secreción de potasio, como se comentó en el párrafo previo. Luego, los dos efectos de la ingestión elevada de sodio, la menor secreción de aldosterona y el flujo tubular alto, se equilibran entre sí, de manera que la excreción de potasio cambia poco. Además, con una ingestión pobre de sodio se producen pocos cambios en la excreción de potasio por los efectos equilibradores de la secreción mayor de aldosterona y del menor flujo tubular sobre la secreción de potasio. Acá tenemos en la figura 30D ese efecto de la ingestión elevada de sodio sobre la excreción renal de potasio. Obsérvese que una dieta rica en sodio reduce la aldosterona plasmática, lo que tiende a reducir la secreción de potasio en los túbulos colectores corticales. Pero la dieta rica en sodio aumenta simultáneamente la llegada de líquido del conducto colector cortical, lo que tiende a aumentar la secreción de potasio. Los efectos opuestos de una dieta rica en sodio se compensan entre sí, de manera que cambia poco la excreción de potasio. Tenemos una alta ingestión de sodio, ¿sí? Esto disminuye la aldosterona, ¿okay? Aumenta la filtración glomerular y disminuye la reabsorción tubular proximal de sodio. Entonces, esta filtración glomerular, ¿sí? Produce un aumento del flujo tubular distal, ¿okay? También con este factor, lo que hace que se secrete el potasio, o que digamos, estimula la secreción de potasio en los conductos colectores corticales, entonces no cambia la excreción de potasio. Entonces también acá, al inhibir la aldosterona, ¿sí? Produce que esto tampoco cambie, ¿ok? Como dijimos anteriormente, por más de que suceda esto, no cambia la excreción de potasio. Ahora, la acidosis aguda reduce la secreción de potasio. Los incrementos agudos en la concentración de iones hidrógenos de líquido extracelular, acidosis,
reducen la secreción de potasio, mientras que la menor concentración de iones de hidrógeno, alcalosis, la aumentan. El principal mecanismo por el cual el aumento de la concentración de iones de hidrógeno inhibe la secreción de potasio es la reducción de la actividad de la bomba ATPase sodio potasio. Esta reducción disminuye a su vez la concentración intracelular de potasio y su difusión pasiva, consiguiente a través de la membrana luminal hacia el túbulo. La acidosis también puede reducir el número de canales de potasio en la membrana luminal. En una acidosis más prolongada que dure varios días se produce un incremento en la excreción urinaria de potasio. El mecanismo de este efecto se debe en parte a un efecto de la acidosis crónica que inhibe la reabsorción tubular proximal de cloruro de sodio y de agua, lo que aumenta el volumen, que llega a un nivel distal y estimula así la secreción de potasio. Este efecto invalida el efecto inhibidor de los iones de hidrógeno sobre la bomba ATPase sodio y potasio. Luego la acidosis crónica provoca una pérdida de potasio, mientras que la acidosis aguda reduce la excreción de potasio. Ahora los interrumpo un momento para poder recomendarles mi curso de bioquímica y biología molecular que tengo en la plataforma de Udemy. Este es un curso que lo recomiendo al 100%. ¿Por qué? Porque este curso les va a sentar las bases a ustedes en su carrera en el área de la salud, ya sea que están cursando medicina, odontología, kinesiología, etc. Como pueden ver, es un curso que posee más de 40 horas y ustedes al adquirirlo van a tenerlo de por vida, ¿ok? Una vez que se inscriban, van a tener este curso toda la vida. Como pueden ver, este es el programa que está en el que posee el curso, ¿sí? Estos son todos los videos, son 82 clases. Acá tienen todos los videos del curso. Aquellos que no puedan adquirirlo, ya sea por los métodos de pago que ofrece Udemy, pueden escribirme a mí en el Instagram, que se los voy a dejar abajo en la descripción de este video, para que puedan pedirme un cupón y así yo pasarles este curso. ¿Perfecto? Ahora, además de este curso, también si ustedes entran en la página de Medicina Total en la plataforma de Udemy, van a poder observar que hay dos cursos más, en Biología Humana y Fisiología Endocrina. Este curso de Fisiología Endocrina está basado básicamente en el libro de Gaito. Pero igualmente yo les recomiendo que ustedes hagan el curso de bioquímica y biología molecular. ¿Por qué? Porque, como les repito, les va a sentar una muy buena base para que puedan desarrollarse en las otras materias en su carrera en el área de la salud.